Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Con una estructura muy simple necesitáis un cartón de 20 por 3 centímetros y dos acetatos rígidos de 20 por 13. En este caso yo he utilizado de Cora Project. Lo que voy a hacer va a ser encuadernar la parte del lomo. Le estoy poniendo una tela de Daicatrade y es una tela tipo lienzo. Y dejaremos por cada lado, arriba y abajo, de 2 centímetros a 2 centímetros y medio. Después de hacer eso, lo que tenemos que hacer es, ese acetato viene con una protección, una doble protección, es quitar esas zonas de protección de ambos lados. Yo dejo el resto colocado para que no se me raye ni nada de nada y no se ensucie. Y he aplicado block. He usado el block para poder pegar el acetato. Con cinta de doble cara se despega y con cola blanca, cola de encuadernar, normalmente no pega bien. Necesitáis un tipo de pegamento que sirva para pegar plástico. Por ese motivo, en este caso he utilizado block. En otros utilizaré diferentes pegamentos, pero os diré que se puede utilizar otro con el que os sintáis más cómodas y cómodos. Vamos a girar las dos partes superior e inferior, pegándolo y plegando muy bien justo al lado del cartón. Es un paso súper sencillo. Este álbum le he hecho pues en especial para el Día del Padre, pero realmente se puede utilizar el formato para diferentes ocasiones. Vamos a cortar un trocito en el interior, en este caso es de 7 centímetros por 19,5, también de tela, ya os digo, yo he utilizado esta tela lienzo. Si queréis podéis utilizar otro tipo de tela que sea flexible, que nos permita que ese lomo se mueva bien. Y volveremos a marcar bien con la plegadera para que se nos quede completamente pegado, ¿vale? Mirad que no se os quede ninguna bolsa, ninguna arruga, ni nada de nada. Con esta medida lo que consigo al final es que se quede bien centrado. Vamos con la estructura interior. Veréis que es una estructura muy sencillita que os sirve para diferentes álbumes. Yo he utilizado cartón craft de Cora Project, que tenemos también en la tienda, y he cortado un cartón de 19 por 30 centímetros y he hecho pliegue a 12 centímetros, 14,5 y 26,5 centímetros. He plegado bien, sabéis que es un poquito duro, es muy resistente y hay que pasar varias veces. Vale, ahí tenéis el primero. El segundo cartón le he cortado a 19 por 30 también, pero los pliegues varían a 12, a 13,5 y a 25,5. De esta forma el bolsillo, porque los pliegues pequeños se nos quedarán como bolsillos, se hará más grande, pero la medida es la misma. Ese será nuestro segundo cartón. Y después de uno de los trozos que me ha quedado, aproximadamente de 11,5 por 30, si os da 11,4 no pasa nada, le he plegado a 12, a 13 y a 25. De esta forma nos queda, los lomitos van siendo cada vez más pequeños. El primero será de 2,5 centímetros, el segundo de 1,5 y el tercero de 1. ¿Vale? Esta será la colocación. Lo que yo he hecho a continuación ha sido cortar papeles de la colección Antique Style de Daika y les he dado medio centímetro menos. Entonces las zonas que medían 12 por 19 lo he cortado a 18,5 por 11,5. Por si acaso os varía un poquito dependiendo de hacia dónde vaya el pliegue, simplemente sabed que es eso, darle medio centímetro menos de alto y de ancho. También le podéis dar 0,4 menos, depende un poco a gusto de cada uno. Yo con medio centímetro en este caso me encanta porque luego veréis que lo que voy a hacer va a ser todo alrededor del cartón, lo voy a distresar con tinta Vintage Photo de distress y así se ve el margen de alrededor. Y los papeles lo que haré será primero
desgastar todos los bordes y después les aplicaré esa tinta también. En esta ocasión yo pegaré con cinta de doble cara porque no va a haber ningún soporte, ninguno de los papeles va a sufrir ningún tipo de peso. Es decir, no va a tener un desgaste que nos haga que la cinta de doble cara no aguante. Podéis utilizar el pegamento con el que os sintáis más cómodas, ¿vale? Ahí veis que estoy rasgando el papel con una maquinita especial para diestresar, pero también os enseño que lo podéis hacer con el canto de las tijeras. Entonces, bueno, o por ejemplo con un cuchillo dentado. Depende un poco de lo que tengáis. A mí estos papeles me pide hacer esta técnica. Todo es opcional. Entonces, si estáis utilizando otro tipo de colección en la cual no queráis entintar, pues no es necesario. Como os comento, es un álbum básico, un mini álbum básico, y entonces realmente se puede hacer con muchas colecciones diferentes. Nada, os dejo viendo el vídeo y que veáis pues el proceso, pero ya os digo que no tiene nada más. Veréis qué es lo que hago con este último con esta última cartulina craft, que he plegado, y es que lo transformo en un bolsillo, con lo cual en un bolsillo sobre. Lo que haré será simplemente cuando lo tenga montado cortaré 1 centímetro, ¿vale? Lo vais a ver un poquito más adelante. La zona de los bolsillos los pego sin más, pongo unas pincitas para que se sujete bien. Las pinzas que estoy utilizando, porque hay gente que me lo pregunta, son pinzas que normalmente se venden para tela, pero a mí para este tema me encantan, no dejan marca y son muy económicas y bueno, me gustan porque hacen bastante fuerza. En esas zonas decoráis como queráis y ya veis que yo lo que he hecho ha sido hacer una zona de bolsillitos. Este es uno de los papeles, yo lo he hecho con restos de papeles que me quedaron de la colección de hacer un álbum para la academia online, un álbum de pago. Y nada, estoy cortando lo mismo, medio centímetro menos de alto y de ancho. Podéis decorar hasta donde vosotras queráis. Yo al final del todo, en el último vídeo, veréis que lo que hago es decorar la portada y os enseño a hacer unos tarjetones con el craft que nos ha sobrado. Siempre que utilizamos cinta de doble cara, yo recomiendo cortarla pues con una regla o con algún elemento. En este caso he utilizado la propia tinta que tenía a mano, porque normalmente si lo cortamos con un objeto metálico se termina, por un lado, se termina quedando pegado y tienden a sufrir mucho. Entonces por eso lo hago de esa forma. Un pequeño truco. Tenéis que tirar hacia vosotras rápidamente, o sea, con fuerza. No es que haya que poner una fuerza sobrehumana, pero sí que no dudéis a la hora de tirar. Si queréis podéis probar en una cartulina aparte para que veáis que es súper sencillo. Y nada, esta es la parte que os comentaba que yo voy a convertir en sobre. Entonces voy a pegar, fijaros bien, por 3 lados, porque el sobre lo voy a abrir en el primer pliegue. ¿Vale? Donde me queda la unión, ahí es donde voy a quitar 1 centímetro y entonces ya se me queda abierto. Esto es un poco a gusto. Si lo queréis hacer de esta forma, pues nada, es muy sencillito y así se queda abierto. Y ahí pues haré lo mismo. Utilizaré restos de papeles, de letras, para que haga un poco de contraste y seguiré exactamente el mismo procedimiento. Después os enseñaré cómo utilizar la Distress Side, también de Vintage Photo, y bueno, espero que os guste.
pero eso será en el siguiente vídeo. En este vamos a terminar de montar lo que es todo el álbum, todo el mini, perdón, que también lo podéis utilizar incluso para regalar algún tipo de entrada o bueno, meter algún papel que simbolice algo. Es algo pequeñito que da mucho juego y que realmente es rápido de hacer, ¿vale? Una vez que tenéis las medidas, si cortáis, mi consejo es cortar primero todo y hacer un poco pues trabajo en cadena. Yo he ido utilizando, como os decía, esos restos de papeles que se pueden aprovechar perfectamente de cualquier colección que tengáis, y ahí he vuelto a quitar ese medio centímetro. Posteriormente lo que voy a hacer va a ser, vamos a necesitar 2 brads, también lo podríais sustituir por una cuerda, por ejemplo, si lo queréis atar, y vamos a utilizar un punzón para hacer unos agujeros. Así uniremos todas las partes. Si preferís pegarlo, lo podéis pegar sin ningún problema. A mí, bueno, pues me gustaba esta forma, como en el anterior, en el de San Valentín que os regalé, los pegué al lomo. Pues en esta ocasión he decidido poner unos brads para enseñaros algo un poquito diferente. Pero ya os digo, incluso lo podéis poner con unas cuerdas, encuadernarlo de forma de cuerda cosido. Que además, por otro lado, si utilizáis un tipo de papel como este o este papel, sí que es verdad que da mucho juego para poner esas cuerdas. Nada, ahí lo que vamos a hacer va a ser medir 5 centímetros por arriba, yo lo he centrado, 5 centímetros por arriba y 5 por abajo, ¿vale? Del total de los más largos. Y los centramos, y ahí lo que hacemos va a ser, pues nada, simplemente unos agujeritos con un punzón, cualquier punzón que tengáis en casa, no necesitáis la crop ni nada. En este caso intento utilizar poquitas herramientas siempre. Después veréis que en la portada yo sí que utilizo la crop, pero podríais hacer el agujero en el acetato perfectamente con una perforadora normal. Entonces, bueno, aquí la medida son 5,5 por arriba, 5,5 por abajo, también centrado. Estoy utilizando un punzón. A mí este punzón me encanta, y porque luego me es muy cómodo a la hora de poner los brads utilizar la otra parte. Tengo que perforar un poquito más porque no me había dado cuenta, había hecho el agujero muy chiquitín, y estos brads son un poquito más grandes, y entonces, bueno, pues si veis, lo que estoy haciendo es agrandar el agujero. En vez, lo que hacemos es que lo giramos un poquito y así se agranda. Meteremos los brads. Con el otro lateral del punzón lo que hacemos es abrirlos y los dejamos colocados en el centro, mirando hacia arriba y hacia abajo, y pondremos una tira decorativa. Así de fácil. Ahí es donde os he comentado que podríais utilizar el sistema de atarlo con una cuerda, de coserlo con un hilo. Corto una de las tiritas y la voy a pegar con bloc por el tema del metal. También lo podríais pegar con cola blanca, no habría problema porque es muy poquito lo que sujeta en esa zona. Yo, por cuestión de tiempo a la hora de grabar, por eso utilizo el bloc. Pues llegamos a la parte de la decoración. Yo he utilizado unos mecanismos de reloj, unos die cuts, y la palabra memories son ambos de Cora Project. He aplicado la tinta Distress Vintage Photo, como veis, a toquecitos, a golpes. No tiene que quedar perfecto, porque veréis que ahora, con ayuda de un pulverizador que solo y exclusivamente lleva agua, se va a fundir todo. Lo voy a hacer por la parte de adelante y por la parte de atrás
porque al ser sobre una portada de acetato, si no por detrás se quedarían blancos. También lo podéis pintar con pintura acrílica, con lo que queráis. Yo os quería enseñar un poco esta técnica. Y nada, lo estoy haciendo sobre una base de cristal. Si no tenéis una base de cristal, pues bueno, lo podéis hacer sobre otra base, no hay problema. Para mí es que son muy cómodas. Ahora estoy aplicando la misma tinta por detrás, ni siquiera he limpiado la mesa, la base, porque no es necesario en este paso. Me da lo mismo que por la otra zona se manche, porque de hecho ya está manchado. Ahora sí que los voy a apartar y voy a limpiar la base para hacer el memories. Para hacer esta palabra lo que he utilizado ha sido un pegamento de lapicero. También se puede utilizar Mistión, por ejemplo, porque lo voy a hacer con foil. Con unos trocitos de foil que tenía, que de hecho ya había hecho previamente un diseño, pero se puede reutilizar. Simplemente, bueno, ahí he pasado un poco la plegadera porque se me estaba levantando, pero simplemente con la uña veréis que se queda perfectamente puesto. A mí me gusta que no os quede todo cubierto con el foil, pero eso ya para gustos, colores. Si tenéis pan de oro también lo podréis hacer con pan de oro o pintarlo. A mí el foil me gusta mucho, es un material que es bastante asequible además, y que se aprovecha realmente todas las partes, todos los trocitos. Y eso, yo lo suelo pegar con este tipo de pegamento, pero lo podéis pegar con cualquier otro pegamento. Incluso yo alguna vez lo he pegado con pegamento de barra. Entonces, bueno. ¿Qué voy a hacer con los mecanismos ahora? Pues os voy a enseñar a utilizar el Distress Oxide. Los pongo directamente con la almohadilla. En este caso se quedan un poco pegados, es una tinta muchísimo más compacta y no lo aplico entero por todas partes. Por eso lo he aplicado directamente con la almohadilla de la tinta, para que no se me quede en todas partes cubierto. Y ahí encima aplicamos agua. Eso nos va a hacer un efecto oxidado. En este caso, en este color, nos va a salir un efecto blanquecino y hay que dejarlo secar. Lo podéis secar también con secador si queréis, para que sea más rápido. Aquí he hallado simplemente el centro y he dejado la separación a 1 centímetro. Y voy a poner unas tiritas de cuero para hacer el cierre. Si queréis colocar pues una tira de rafia o algo así, también le iría muy bien, o cuerda de pita. Si queréis también podéis colocar eyelets. Yo, como no sé lo que tenéis en casa, pues simplemente he cogido eso, unos cordoncitos de cuero que tienen además un toque metálico que igual son súper asequibles. Una vez seco voy a pegar los mecanismos. Eso es block también, que lo tengo en un recipiente que tendré que cambiar en breve porque el otro día le di un pequeño golpe y se me ha doblado la punta. Pero bueno, nada, lo cambiaré, que tengo más. Vamos a ir pegando. Si echáis poquita cantidad se pega perfectamente bien y por la parte de atrás no se os va a notar. Si queréis que la zona de detrás vaya también cubierta, nada, tenéis más mecanismos dentro de ese pack. De hecho, a mí me han sobrado unos cuantos que probablemente cuando ponga las fotos pues los pondré por encima. Y vamos pegando cuidadosamente. Si veis, bueno, luego al final del vídeo os enseño bastante de cerca para que veáis cómo ha quedado ese oxidado. Y nada, es irlos colocando. Yo lo he puesto en la parte inferior, he aprovechado el propio dibujo del papel para hacerlo. Es un poco libre. A mí lo que sí que me gusta es poner diferentes capas. Entonces veréis que como ahora voy a pegar uno sobre el resto.
Así eso lo haré un par de veces. Vais probando a ver qué os gusta más. Y bueno, para mí es muy recurrente estos die cuts. Me gusta mucho. El cartoncito este, aunque le mojéis, no sufre, ¿eh? Ya lo veis, yo no lo he secado con secador. Yo lo he dejado que se secase al aire. Y aún así había hecho una prueba con uno con secador y no pasa absolutamente nada, no se estropean. Sigo pegando y al final pondré eso, la palabra memories. Veréis que un poquito más adelante lo que hago es enseñaros a hacer una de las cartulinas. Con el resto de cartulinas craft voy a ir cortando unos tarjetones para poder poner luego las fotos. Y ahí os enseño también la técnica para que las dejéis oxidadas. No solamente eso, sino que aplico un par de cositas más. Entonces, bueno, la parte final de la decoración de encima de las fotos, como no tengo las fotos, no la puedo hacer, pero simplemente eso, me han sobrado bastantes mecanismos y lo que haré será nada, ponerlos por dentro, los oxidaré de la misma forma. Y ahora en la zona interior, lo que os digo, voy a hacer unos tarjetones que entren. En mi caso los he cortado para que entren fotos de 9×15 o de 10×15, con lo cual miden 10,5 por 15,5. Si queréis otro tamaño de foto, porque vayáis a poner de 10×10 o algo así, lo podéis hacer perfectamente. Son con los restos que me han sobrado de antes, ¿vale? Voy a destrezar, a desgastar los bordes. Recordad que os he enseñado antes que también se puede hacer con la tijera, con el borde de la tijera. A mí me resulta esto más cómodo y además son súper baratitos las herramientas estas que estoy utilizando. No sé si vale 2 euros o algo así. Y no nos dejamos los dedos. Pero que sepáis que se puede hacer con lo otro. Y ahora lo que voy a hacer va a ser aplicar por el borde tinta. Y en la zona interior, pues a toquecitos, como hemos hecho antes, porque voy a hacer de momento el mismo proceso. Os lo hago en una solamente, pero veis, al echar el agua, pues se queda ahí, se va extendiendo por todas partes. He aplicado la tinta Oxide y vuelvo a echar agua. Una vez seco, este es el resultado. Así es como queda el oxidado. Si queréis que haya formas circulares o, no sé, pues por ejemplo utilizar una plantilla, lo podéis hacer también. Y una vez que esté seco, tiene que estar bien seco. Para hacer lo siguiente he cogido pintura blanca, que la he mezclado con un poco de agua, en este caso de tiza, y he cogido un cepillo de dientes de estos de publicidad y lo que estoy haciendo es escupir, salpicar todo lo que es el tag entero con blanco. Después os lo enseñaré más de cerca para que lo veáis. Voy a coger un rotulador blanco y voy a hacer en el borde nada, o sea, no se le puede llamar ni filigrana, es una línea que no tiene ni siquiera por qué ir recta. Yo la he hecho a tramos y le da otro toque. Todo esto, lo que os digo, es opcional, es una decoración más, pero me apetecía enseñaros algo de tintas. Y finalmente lo que he hecho ha sido, antes de que se seque la pintura, he aplicado el foil, nada, raspando un poco. Como no está seco, se queda pegado. ¿Veis? Y hace brillitos. Entonces, bueno, no sé, me parecía una forma divertida de terminar este álbum.
¿Veis? La zona interior se queda bien. Estos tarjetones pues los podemos poner en los bolsillos, que entra más de uno y de dos. Si las hacéis más pequeñitas lo podéis poner en el resto de las páginas y podéis meter una más pequeña en la zona del sobre. Yo ahí simplemente lo he puesto para que vieseis en todas las zonas donde podemos meter estas tarjetas. Y a su vez, si queréis hacer unas zonas más pequeñitas, pues con cartones más pequeños para poner títulos también lo podéis hacer. Espero que os haya gustado mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo. Un beso, hasta pronto.